En el flujo constante de la existencia, la influenza nos recuerda la fragilidad de la vida y la interconexión de la humanidad, donde la prevención y la solidaridad se convierten en nuestras mejores defensas contra la inevitable danza de la enfermedad. Bueno, en este caso voy a hablar de la influenza. Hola, mi nombre es Jorge Fabricio Burgo Villarroel y expondré la baja tasa de vacunación contra la influenza en el Perú en los últimos 15 años. Es el curso de iniciación a la investigación. El docente es Galán Salazar Isaac. Soy del primer ciclo y la sección O. Objetivos de la monografía. Objetivo general. Revisar y concluir sobre las consecuencias de un bajo índice de vacunados contra la influenza en el Perú, en el margen de los últimos 15 años. Pasando a los objetivos específicos, que son tres, tenemos Objetivo específico 1. Comprender a la influenza y a su prevención en el siglo XXI. En el segundo, evaluar vacunas y tratamiento de enfermedades virales, en este caso la influenza. Y en el tercero, categorizar epidemias en el mundo y reconocer su relación con la influenza. Ahora, con los capítulos que están íntimamente relacionados con los objetivos específicos, encontramos capítulo 1, influenza, prevención y previsión. Capítulo 2, control de la influenza mediante vacunas. Capítulo 3, epidemias en el mundo y la influenza. En el capítulo 1, que se titula Influenza, Prevención y Previsión, Álvarez nos comenta sobre la tabla que él mismo diseñó y nos dice así: acerca de la vacuna de la influenza, algunas personas presentan síntomas adversos y no favorables, pudiendo ser la causa de el por qué tantas personas no optan por vacunarse. Bueno, a pesar de esto, tenemos que tener en cuenta que sin la vacuna, la mayoría de la población va a salir afectada. Es decir, tanto si te vacunas como no te vacunas, tú corres un riesgo de infectarte o de contraer la enfermedad de la influenza. Y ante esto es mucho mejor vacunarte, sí o sí. Dado que el virus de la influenza muta constantemente, la vacuna se actualiza anualmente para incluir las cepas más recientes. En la tabla que tenemos a la derecha, en la sintomatología, se encuentra la fiebre mayor a 38 grados Celsius, la fatiga, el dolor de articulaciones y la afección respiratoria, dolor de garganta, molestias catarrales, secreción bronquial, entre otros. Esta tabla fue extraída de los anales de la Facultad de Medicina en 2021. Siguiente, el capítulo 2, que se titula Control de la influenza mediante vacunas. La OMS emite recomendaciones sobre qué cepas de la influenza A y B deben incluirse en las vacunas para la próxima temporada de gripe. También nos comenta, los fabricantes de vacunas luego ajustan sus formulaciones para incorporar estas cepas específicas. Esto implica seleccionar y cultivar las cepas virales en condiciones controladas, como en huevos de gallina o en líneas celulares, y luego procesar y purificar los antígenos virales para formular las vacunas. Este capítulo y esta cita en particular nos habla sobre el procesamiento que debe llevar y el control sanitario que debe llevar una vacuna. Esta vacuna tiene que estar muy bien hecha y tiene que estar muy supervisada. Tiene que tener mucha calidad para luego para luego poder ser distribuida en todo el mundo. En la tabla que tenemos al lado, en la tabla 2, nos categoriza la eficacia preliminar de la vacuna contra la influenza A y AH3N2. Aquí podemos observar cómo la influenza A H3N2 es ligeramente más común y es más tratada con vacunas que la influenza A normal. En el último capítulo, el capítulo 3,
se denomina Epidemias en el Mundo y la Influenza. CIFOR, que es un centro de investigación, argumenta que la aparición de epidemias y pandemias puede atribuirse a una serie de factores interrelacionados. Entre ellos se encuentran la capacidad de transmisión del agente infeccioso, como la influenza, que puede propagarse rápidamente entre personas susceptibles. Además, la virulencia del patógeno y su capacidad para causar enfermedad grave puede influir en la severidad de la epidemia o pandemia. En otras palabras, este capítulo nos habla sobre las epidemias y cómo pueden desarrollarse en el mundo. Son generalmente desarrolladas por enfermedades y patógenos bastante infecciosos, y un ejemplo es el que estoy tratando, que es la influenza. En el cuadro, disculpen, en la figura 1 es las fases de la pandemia por influenza. La fase 1 a 3 son infecciones principalmente en animales, pocas se dan en humanos. En la fase 4 es una transmisión sostenida de humano a humano, es decir, escalando ya a una pandemia. En la fase 5 a 6 finalmente ya desemboca en una pandemia, es una infección humana generalizada. Después llega lo que es el post-pico. Una vez que finaliza la pandemia, va cayendo. Y bueno, sí, existe una posibilidad de eventos recurrentes, pero no son tan comunes. Y en la post-pandemia es una enfermedad que solo está activa a nivel estacional. Eh, es extraído esta figura de la Revista Peruana de Biología en 2019. Finalmente, las conclusiones. Son tres conclusiones ya que hemos establecido tres objetivos específicos. En primer lugar, la revisión de los últimos 15 años muestra que el bajo índice de vacunación contra la influenza en el Perú ha tenido consecuencias graves para la salud pública, reflejándose en un aumento de la morbilidad y mortalidad asociadas a esta enfermedad. La vacunación anual es la estrategia más eficaz para controlar la propagación del virus, pero en Perú la adopción de medidas preventivas ha sido insuficiente. Esta ha sido la segunda. Y en la tercera, asimismo, al categorizar las epidemias globales, se observa una relación directa entre la falta de vacunación y el aumento de casos de influenza, subrayando la necesidad urgente de mejorar las tasas de vacunación en el país para prevenir futuras crisis de salud pública. Estas son las referencias en donde hemos socavado y recogido información de diferentes sitios, y eso sería todo. Gracias.